Hola, ¿qué tal? Merhaba, te doy la bienvenida a mi canal. Este video es el resumen de la primera parte del episodio 18 de la serie Abby, episodio final de temporada. Gracias por acompañarme. Antes de comenzar con el resumen y mis comentarios del episodio 18, quería decir algo sobre el rating que viene en picada. Y el último episodio, o sea, el pasado, el episodio 17, donde fue el final del personaje de Afra, o sea, de Chala, tuvo 4.50 y este episodio, el 18, tuvo 4.35. O sea que bajó aún más y eso que el 4.50 ya es bajo. O sea que realmente la serie vino en picada porque empezó con 11 puntos, se mantuvo 10, 9, llegó un momento que estuvo en 7 y algo y después estuvo como en 6 y después empezó a bajar, o sea que realmente la gente no acompañó. Creo que somos pocos los que quedamos hasta ahora siguiendo la serie. Realmente creo que yo me he indignado mucho durante esta serie, pero veo que no soy la única. Simplemente es que yo hago videos, pero porque la verdad que la baja de audiencia que ha tenido, evidentemente, es porque no, algo que no funcionó. Veremos qué depara la temporada 2, pero bueno, eso ya es otro tema para más adelante. Creo que en este episodio 18 dejaron un gancho interesante, generaron cierta expectativa para la siguiente temporada, pero veremos, no sé. No se puede ya hablar de nada hasta que no sepamos qué incorporaciones o personajes va a haber. Otra cosa que quería comentar que me llamó la atención, que no sé si vieron que cuando terminó el episodio 17, ya en la cuenta de Afra se empezaron a subir saludos de sus compañeros y videitos de ella despidiéndose en el set, y sin embargo no hubo ningún saludo de Kenan. No sé, capaz que lo hicieron en privado y no tienen por qué mostrarlo. Igual me pareció un poco raro que no sé, no hubiera un saludo de él o ella abrazándose con él, que se vio que tenía muy buena onda al comienzo de la temporada. Se vieron, ella subió imágenes con él, con ella, con su perrita o perrito, no sé si es perrito o perrito, pero que ella siempre está con y fotos de ellos, o sea, al principio de la temporada se veía una camaradería muy linda con Kenan y me parece, no sé, me pareció raro que no haya ni fotos ni imágenes de ellos dos del último episodio, o ya digo, un saludo, capaz que lo hicieron en privado y con eso ya está, no era necesario. A mí me parece que hubiera estado bueno, me parece raro desde el punto de vista hasta publicitario de que no se mostrara que terminó todo bien entre ellos dos. No sé, genera suspicacias de que no haya ninguna imagen de ellos dos de cuando ella se despidió. Pero bueno, no importa, digo. No es que sea importante, pero como nunca se termina de saber bien qué pasó, por qué ella se quiso ir, y bueno, no sé, a mí me quedó esa sensación. Capaz que ustedes me cuentan si vieron saludos de él, pero no, ella subió de algunos compañeros y fotos de detrás de cámara, pero con él ninguna. Así que no sé. Una pena, hubiera estado lindo, ¿no? Como mensaje de que está todo bien, me voy porque quiero y punto, y ya está. Pero bueno, ahora sí voy a comenzar con el resumen y mis comentarios del episodio 18. Tenemos a Didem con Magnur que están afuera ahí en la casa, están afuera. Por supuesto, como siempre pasa cuando muere un personaje, que empiezan esas escenas que otros personajes hablan de la persona que murió, que no saben que murió, como qué cosas van a hacer con ellos, ¿no? Eso es algo que ya es muy, muy trillado, es eso. Entonces ellas no. Lidem habla de las flores, de estar hablando de unas flores y cuando Charla venga y que le van a encantar, bueno, está. Y Maginur está ahí como decaída, entonces llega Berram y pregunta por Charla y Dien dice que todavía no llegó, dice, dijo que tenía un último asunto que resolver y luego renunciaría, pero no me llamó. Y Berram dice, ahora empiezo a preocuparme. Entonces la llama y el teléfono le sale apagado y Dien dice, me dijo que Shimshek ya no podría hacerle daño a nadie, supongo que era su último asunto. Berram dice, si fuera tan fácil lo hubiera resuelto yo o Doan, cosa que es verdad, que no sabemos de dónde Chala creyó que ella iba a poder con Jimshek.
Bueno, llega Gencho con unos cajones con frutas y Didem se pone contenta porque hay una fruta que le encanta a Chala y dice, ay, cuando Chala venga le va a encantar. Bueno, sigue hablando así, esperando que Chala llegue. Entonces Majinur se la ve triste y preocupada y Bernam le dice que no se preocupe que la van a encontrar y ahí Majnur como que ve una nena corriendo, una nena que tendrá 12 años quizás, y ella dice, charla, dice, con esa voz que le sale medio ronca porque no habla mucho, ¿no? Solo ha dicho algunas palabras. Y Berram y Didem se alegran de escucharla hablar, pero no, claro, ellos no se dan cuenta de lo que está pasando. Ella está viendo como la imagen de esta niña, Majinur la sigue viendo y de repente les tira los brazos, les tiende los brazos y dice, charla, entonces de repente la niña desaparece y Magnur queda agitada y le dice a Didem que la llame a Chala, llama a Chala, o sea, ahí como que se desespera y cuando Didem dice que sí, cuando va a llamar aparece Doan, absolutamente desencajado, totalmente, entonces entra a la casa, mira a Magnur y tiene los ojos llenos de lágrimas él. Ella se toca el pecho, o sea, como que se da cuenta, y Didem, Gencho y Berram le dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, o sea, como que no se dieran cuenta de lo que está pasando, que Majinur sí, obviamente se dio cuenta, pero Majinur se acerca a Doan y le pregunta dónde está Chala. Se lo pregunta a ella con su voz. Entonces a él se le caen las lágrimas, entonces Majnur se acerca más a él y le grita, ¿dónde está mi hermana? Y Doan se larga a llorar y la abraza. Y Majnur está con una cara como en shock. Y Doan le dice, perdóname Majnur, no pude salvarla. Y Berram, que está también, que se puso horrible, dice Shimshek. O sea, fue como fue Shimshek y Gencho también se pone a llorar. Bueno, obviamente. Pero Doan suelta a Magnur y Didem está como en negación y dice, no, que no puede ser, que Chala va a venir, que quedó que venía, que íbamos a festejar, como que se ve que habían quedado en festejar supuestamente que era su último trabajo con esa gente. Bueno, Gencho también que se desespera, dice que no y quiere ir sobre Doan, pero porque está desesperado, Berram que lo detiene. Didem dice ella no nos abandonaría, bueno, Doan llora y dice mis condolencias, o sea, o dice la expresión que dicen ellos cuando muere alguien, y ahí es como que se cierra la situación de que todos se terminan llorando, o sea que ya está. Cuando él les da las condolencias es como que está. Todos como que lo tienen que aceptar, así que es una escena, la verdad, súper triste. Tenemos a Shimshek que está como en una casa de campo, no sé, hay unas caballerizas, y llega una persona que encapuchada con el arma, o sea que fue el francotirador que mató a Chala, y bueno, ahí llega, el muchacho se saca la capucha, y la capucha no, bueno, como el pasamontañas, y lo felicita y bueno, se ve que es su hijo. O sea, el hijo de él fue el quien mató a Chala. Entonces Jimshek le dice, ahora veremos qué hará Doan ya que su amada fue asesinada. Y el chico dice, tú me entrenaste para días como este, soy el aprendiz de mi maestro. Entonces Jimshek le dice, estoy orgulloso de ti. Y este muchacho dice, por fin ha llegado el día que esperábamos. Empecemos. No dejaremos impunes a quienes te hicieron daño. Ahora dime, ¿quién es el siguiente? Y al chico se lo ve bastante perturbado. O sea, pone unas caras raras, está como una ansiedad por matar. Se ve que pobre que Jim Sheck le quemó la cabeza y parece bastante desquiciado. Bueno, después aparece en escenas 2 días después, dice, o sea que el funeral de Chala no se filmó, digo, no hicieron ninguna escena relacionada con eso, están todos como que hay mucha gente en la casa de Magnur, que fue a dar el pésame, las caraduras de Lami y Sadet también fueron, y bueno,
Sinan le pregunta a Chabush por Doan, dice que parece que no lo encuentra por ningún lado. Entonces Sinan dice, ¿está consumido por el dolor o detrás de su venganza? Solo Dios lo sabe. O sea que dan a entender que Doan no apareció ni siquiera en el entierro de Chala. Chabush le dice a Sinan que Berran tampoco aparece y que los hombres de Berran no dicen nada. Entonces Sinan presiona a Gencho, que es el único que está ahí, para que le diga dónde están, pero Gencho le dice que no lo meta en ese asunto y Sinan le dice, ese también es asunto mío. Bueno, está Doan en una azotea y está parado como en el borde, que es como, o sea, es una azotea, pero tiene así como un murito que de ahí es como para que uno se caería. Bueno, está parado ahí y ahí recuerda los últimos momentos de Chala y mira, tiene una bala en la mano, la mira y la cierra así en el puño, la encierra la bala y aprieta bien, con mucha fuerza y bueno, con una cara como de entre dolor y enojo. Ahí llega Berram con Iso y Firat y un hombre encapuchado. Entonces Berram dice, doctor, tenías razón, Shimshek ha movilizado a todo el mundo para encontrarte. Ahí le saca la capucha a este hombre y le dice, vi a este desgraciado vigilando el funeral de Chala, le rompí la cara, le di una buena paliza, pero no dice nada, no dice una palabra de dónde está Shimshek. Entonces Doan hace señas para que le acerquen al tipo y él lo sube así, como el tipo está como arrollado, pero lo sube a la altura donde está él y lo tiene como casi como cayéndose. Entonces Doan le empieza a decir al hombre que la gente cree que si cae se muere, pero no es tan sencillo, y le empieza a decir que primero se quiebran los huesos, las astillas perforan los órganos, bueno, no sé, le dice un montón de cosas que le van a pasar, que la muerte es lenta, dolorosa, que si se, bueno, todo lo que le puede pasar si se cae. Entonces al final de toda esa explicación le dice, ¿dónde está Shimshek? Y el hombre le dice, no lo sé. Y Doan le pregunta, ¿eres tú el asesino enmascarado? Y el tipo dice, no, jamás. ¿Fue su hijo? Y el hombre dice, sí, fue Chemo. Así que el hijo de Shimshek se llama Chemo. O le dicen Chemo, no sé. Doan le pregunta dónde encontrar a Chemo y el hombre jura que no sabe, dice que Shimshek cambia siempre de lugar, dice solo recibí órdenes para encontrarlo a usted, o sea, solo tiene que encontrar. Entonces Doan ahí lo baja de este murito y lo obliga a que llame a Shimshek y cuando este hombre llama, Shimshek dice, ¿encontraste a Doan? Y Doan es quien responde, sí, lo encontró. Entonces Shimshek dice, Doan. Entonces Doan dice, sé que tu hijo fue quien mató a Chala, no importa en qué agujero te escondas, los encontraré a los dos y los enterraré bajo tierra. Ese apellido Atejdali por el que has derramado tanta sangre, ni siquiera podrás llevártelo a tu tumba. En tu lápida solo estará escrito tu nombre. Y ahí corta la llamada y Shimshek enfurece, tira el teléfono y dice, Doan, matarte una sola vez no será suficiente para mí. Mientras vaya matando a tus seres queridos uno por uno, morirás con cada respiración que tomes. Shimshek le pregunta a uno de sus hombres si encontraron a Sefa y Alten y el hombre le dice que perdieron contacto con ellos, que no saben dónde están. Entonces Shimshek dice, seguro que los están escondiendo en algún lugar. Vayan a encontrarlos de inmediato. Y él después se queda diciendo, maldito Doan, dice, maldito Doan, para demostrar que el cadáver de la tumba pertenece a mi padre, necesito las muestras de mis hermanos, y ese desgraciado lo sabe, desgraciado. Así que Doan lo sacó del medio a Sefa y Alten para que este hombre no consiga esas muestras. Después tenemos a Sefa y Alten con unos hombres que los están llevando ahí unos almacenes por orden de Doan y Alten le dice a Sefa que en cuanto pueda le va a avisar a Shimshek dónde están. Tenemos, bueno, al final en la azotea, ahora está solo Berram con Doan y Berram le dice, llevamos a Alten y a Sefa a un nuevo escondite como lo planeó, o sea, Doan.
Dice, ni Shimshek ni nadie en el mundo podrá encontrarlos. No te preocupes. Entonces Doan dice bien. Entonces Berram dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Aunque sea, cuéntalo poco a poco. Entonces Doan dice, pasamos a la segunda fase de nuestro plan. De acuerdo, pero ¿qué vamos a hacer? Dínoslo para que podamos actuar, para que tomemos medidas. Entonces ahí Doan llama a Fantasma, su hombre de confianza, y él está con sus otros amigos y otros hombres vigilando como una casa de campo, pero en esa casa están los mafiosos, la mujer, el hombre de talla baja y Chevher. Están ahí, entonces Fantasma le dice a Doan, aparentemente están preparando un festejo para el jefe, como que se ve que estarían esperando a Shimshek. Doan le dice que van en camino y cuando corta le dice a Berram, están en la finca de caza, ¿no? De cazar. La segunda parte de nuestro plan es presionarlos y averiguar en qué escondite está Shimshek. Entonces Doan se está yendo y Berram, que se queda ahí quieto, dice, por charla, o sea, encontrar a Shimshek, dijo Doan, y Berram dice, por charla. Entonces Doan medio que ahí se da vuelta y le dice, por charla. Entonces se le llenan los ojos de lágrimas, Doan vuelve así como que se va a ir y Berram le pregunta, ¿qué pasó? Hoy mientras enterrábamos a Chala empezó... perdón, Doan sigue como que va a avanzar y ve que Berram no avanza, entonces Doan le pregunta qué pasó. Entonces Berram dice, hoy mientras enterrábamos a Chala empezó a caer sobre nosotros una lluvia fina y suave. Ya sabes lo que dicen, que hasta el cielo acompaña el dolor. Durante todo el entierro la lluvia cayó despacio, muy despacio sobre nosotros. Y Doan se da vuelta como que de espaldas a Barrami, como que está como llorando con lo que está escuchando, y le dice, ¿fue el cielo que nos empapó? Dice Berram. No sé si el cielo lloró o no, pero le encantaba la lluvia. ¿Sabes cuál era uno de sus mejores placeres? Bañarse en el mar cuando llovía. Yo le decía, hija, ¿estás loca? Y ella me respondía, hermano, el olor de la tierra cuando cae la lluvia es diferente, es especial. Dice, y ahora mi hija se convirtió en tierra. Ese aroma se extendió desde su propia tierra. Y Berram lo está diciendo todo emocionado y Doan llora de espaldas, ¿no? Y Berram dice que uno se da cuenta de cuánto fue amado alguien en su funeral. De verdad que Chala era muy querida. Había tanta gente, sus amigos, sus colegas, sus clientes, jueces importantes, fiscales importantes, todos estaban allí excepto tú. Y Doan ahí lo mira y dice, y Berran le pregunta, ¿por qué no viniste? Ojalá hubieras venido. Y Doan dice, en esta vida Chala todavía tenía muchas cosas por hacer. Iba a escuchar la voz de Majnur, iba a ser tía de Melek, iba a tender la mano a las víctimas que acudían a su puerta. Con terquedad y determinación seguiría luchando por ellos. Quizás algún día se cansaría, pero aún así no se detendría. Ellos no solo mataron a Chala, arrancaron una parte de cada persona cuya vida ella había tocado. Por eso, sin rendir cuentas por la vida que le arrebataron, no puedo ir a reunirme con ella. Y ahí los dos se miran, los dos muy conmocionados y se van. La verdad que esto a mí no sé, me emocionó. Me emocionó cuando lo vi y ahora cuando lo estoy contando. No sé, como que me sigue dando pena que se haya muerto. Bueno. Majnur está dentro de la casa, parece que toda la gente ya se fue y está con Guluyan, con Sinan y también está Melek. Y Sinan está tratando de que coma, Majnur no come, y Melek agarra, la lleva al baño para lavarse la cara, obviamente que Majnur está muy mal,
Y Guluyan dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a ayudar a recuperarse? Le pregunta a Sinan, y Sinan dice, para empezar la sacaremos de esta casa. Si sigue viviendo únicamente con el recuerdo de Chala, terminará metiéndose ella misma en la tumba. Y Guluyan le pregunta si le va a alquilar una casa, pero Sinan dice que no, que la llevará a la casa de ellos, a partir de ahora vivirá en nuestra casa. Y Guluyan dice, ¿cómo? ¿Y mi cuñada? Y Sinan dice, por amor de Dios, ¿qué cuñada ni qué cuñada? Ahí se saca la alianza y dice, yo no tengo nada que ver con esa mujer, voy a divorciarme de ella. Y Guluyan dice, ¿qué va a pasar con Nas? Y Sinan dice, su madre debería haber pensado un poco en Nas. Durante semanas ha estado informando al asesino de su hermano y haciendo cosas a nuestras espaldas. O sea, el asesino de su hermano, o sea, que Shimshek es un asesino. Guluyan no lo puede creer y Sinan le muestra el teléfono con mensajes de Alten a Shimshek, le decía dónde estábamos, a dónde íbamos, qué hacíamos, le escribió todo uno por uno. También se lo mostraré al juez. Voy a presentar todo esto en el juicio de divorcio y tampoco le dejaré ver a su hija. Sinan le dice a Guluyan, dice, te recomiendo que hagas lo mismo, divórciate de una vez y termina con esta etapa. Y Guluyan se queda agarrándose la barriga porque recordemos que está embarazada, o sea, ella se quiere divorciar, pero bueno, está en esta situación. Melek vuelve con Magnur y ahí llega Didem avisando que hay una persona del correo con un paquete de Chala para Magnur y que Magnur es quien lo tiene que recibir, y ahí como que cuando escucha que es de Chala, Magnur se pone, no sé, como que se agita. Digo, la verdad que no entiendo que Chala le haya mandado un paquete, ¿no? Como si supiera que fuera a morir. No sé. Porque parecería por un lado que supiera que iba a morir y por otro le había dicho a Didem que la esperara para festejar que iba a dejar todo ese mundo. Y además me pregunto por qué el hijo de Shimshek, porque el chico del correo es el hijo de Shimshek. ¿Por qué ese muchacho tiene ese paquete? Bueno. Ahí Magnur va a buscar el paquete y el muchacho, la verdad que un asqueroso, porque en el medio hace preguntas como de charla, porque ve los zapatos, porque es una costumbre cuando alguien muere se ponen sus zapatos en la puerta, entonces él mira, hace preguntas, como murió alguien, ay, debe haber muerto joven, no sé, muy cínico porque él la mató, la verdad que un espanto. Y Melek incluso medio que se enoja con él, como diciendo que haces tantas preguntas, no sé cuánto, bueno, está. Y cuando se está yendo el chico, justo sale hablando Sinan y se lo queda como escuchando, que Sinan está hablando con la hija. Y entonces cuando Sinan de repente corta y lo queda mirando, dice, ¿qué pasa? Que te queda... Y él hace así como diciendo nada, o sea, muy soberbio, ¿no? Entonces cuando sale, mira en el teléfono como que tiene como, no sé cómo explicarlo, como si los tuviera todos localizados, porque dice, ya me voy a ocupar de ustedes. Como que tiene a los Hanjolu, los tiene todos, no sé cómo, los tiene a todos localizados. Él también tiene un roce con Gencho, porque Melek, que estaba despidiendo a Yilmaz, cuando llega Gencho y Gencho otra vez se enfrenta con Yilmaz, y se ve que Yilmaz no le había dicho a Melek que Gencho le había dado una paliza, entonces Melek se da cuenta por lo que dice Gencho. Entonces dice, así que fuiste tú, bueno, y ella ahí le dice de todo, y le dice que la ama, que no le cree a Yilmaz, no sé qué, pero ella está totalmente decepcionada de él, y al final le dice, vete antes que yo llame a la policía. Entonces cuando Gencho está saliendo, está justo el hijo de Shimshek por irse con la moto, y bueno, o sea que también tiene ahí un encontronazo con el muchacho, pero queda por esa. Bueno, está Magnur abriendo el paquete y es una caja, y cuando abre son unos cepillos de pelo y como unos broches de pelo. Entonces Magnur se pone a llorar, está con Didem al lado y después Sinan y Melek ahí están en la puerta mirando. Y Melek agarra, que ve un papelito blanco y es una carta de Chala. La carta dice, mi querida Magnur, creo que nunca te vi con el pelo largo. A medida que los años de dolor te fueron agotando, parecía que también te llevabas un poco de tu propia vida, cada vez que te cortabas ese cabello tan corto.
pero ahora que tu corazón puede aligerarse, dice, muy pronto te reunirás con tu hija. Y ahí Melek mira a Sinan, como porque ella no sabía, como no sabía que habían encontrado a su hija, y Sinan le hace un gesto como que sí. Y bueno, sigue leyendo la carta y dice, quizás ya no vuelvas a cortarte el cabello, hermana. Quizás pronto puedas peinar y trenzar el cabello de seda de tu hija desaparecida. Y Melek dice, ¿era una niña? Y bueno, Sinan también le hace que sí. Y Majnur la mira a Melek y le dice, hija mía. Y ahí, y está por decir tú. Y cuando va a decir tú, ahí le viene una convulsión. Ay, que lo hace también esta mujer, es horrible. O sea, es horrible lo bien que, o sea, lo bien que lo hace, que feo. Ver una convulsión es feo y lo hace muy bien. En realidad, la hija mía, ella ahí no toma como que le está diciendo que es su hija, porque también es una forma de decir, ¿no? Cariñosa. Lo que pasa es que ahí cuando ella le va a decir tú, y ahí le viene la convulsión, bueno, ahí la atienden. Tenemos a Doan, que, perdón, están los mafiosos que estaban en ese lugar de caza con Z. Y entran ahí a la casa y ven que están todos sus hombres, están muertos, entonces se desesperan y cuando van a salir de afuera les cierran con llave las puertas. Y bueno, ahí aparece Doan, que tiene como un, ¿cómo se dice? Tiene un recipiente, se ve que con nafta, o sea, gasolina, que lo tira al piso y prende un encendedor. Entonces les pregunta dónde está Shimshek. Ahí Chevher, que va a agarrar su arma, lo apunta y de hecho dispara, o sea, aprieta el gatillo, pero no sale la bala. Entonces dice, ¿cómo que no tiene balas? No sé qué. Dice que quién se las quitó. Entonces ahí aparece en una ventana, digamos, aparece, o una puerta que tiene vidrio, aparece Berram. Entonces le dice traidor, todos le dicen traidor, traidor, y Berram lo saluda desde afuera. Entonces Doan sigue preguntando dónde está Shimshek y se va acercando cada vez más, se agacha y pone la llama cerca de la gasolina y dice dónde está Shimshek. Y ahí la mujer, que creo que se llama Zulal, creo que sí, es así, le dice que está en las caballerizas de Beikos. Y ahí Doan le dice, qué rápido que traicionas a tu jefe, dice, Doan como un poco que le pareció demasiado, pero ella dice, sí, ya está, dice como que, bueno, no sé, ella le da una explicación de que como que quiere terminar con eso rápido y tal. Tenemos a Sinan y Melek que están en la mansión, están en un lugar que hay ahí afuera. Y se ve, y Sinan dice, ¿cómo está Majnur? O sea que se ve que la llevaron a la casa finalmente. Yo digo, ¿no? La llevaron a la casa donde está Sadet y Lamia, ¿no? Qué lindo para Majnur, ¿no? Despertar en esa casa, ¿no? Todo muy, muy amigable, todo para ella, ¿no? Estar en la casa de los Angelou. Entonces Melek dice, se quedó dormida, dice, la trajimos aquí, pero ¿qué vamos a hacer ahora? Por un lado está mi cuñada, por otro Nas, y además cuando la hermana Majnur vuelva en sí, ¿no se enojará con nosotros? Porque ella le dice Majnur habla, que significa hermana Majnur. Sinan dice, este es su lugar, entonces después le dice que quiere, a Melek dice, necesito hablar contigo. Y ella dice, no sé, como que sí, que hablan después o algo así, le dice, no, que se quede, ahí llegan Sadet y Lamia, y Sinan dice, Melek, quédate, vamos a contarte la verdad. Y Melek dice, ¿qué verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, ¿por qué me necesitan? Sinan dice, cuando nos enteramos también nos quedamos en shock. Llamé a mi madre y a mi tía para que estuvieran aquí, para que no pensaras que estoy loco cuando te lo dijera. Y ella le dice, hermano, ¿de qué estás hablando? Entonces Sinan dice, es que no sé cómo decirlo. Y ahí le pide a Sadet que se lo diga a ella. Sadet se acerca a Melek y le dice, Sinan no es tu hermano, Sinan es tu padre, y eres hija de él y de Majnur. Se lo dice así, ping, todo. Melek, bueno, no puede creerlo. Entonces Melek le dice a Sadet, mamá, tú no me separaste de mi verdadera madre, ¿verdad? Después le dice a Sinan, tú eras mi hermano, el que cerraba los ojos cuando mi padre me maltrataba. Nunca te importé de verdad. Tú no eres mi padre.
Y bueno, y ahí Melek empieza a decir cosas que pasaron en su infancia, como diciendo, no, no puede ser. Y también le dice, le habla de todo lo que Sadeh le inventó de su nacimiento. Se ve que Sadeh le hizo una historia de cuando nació, que aquí, que cómo fue el parto, empieza a decir un montón de cosas y le dice, no era mentira, ¿verdad, mamá? Digan que es mentira, grita. Entonces Melek le dice a Lamia, tía, tú estabas allí cuando nací, ¿verdad? Porque se ve que también le inventaron eso. A todo esto tenemos a Magnur que se despierta y ve otra vez a la nena, que es Chagla de niña. Entonces ella se levanta de la cama y la empieza a seguir. Volvemos acá de nuevo. Lamia le dice todo es verdad y dice que para que Tají no la llevara a un orfanato, Sadet que quiso criarla. Entonces le dice, puedes gritarme, dice, puedes gritarme, enfadarte conmigo y reprocharme todo lo que quieras, pero no le hagas daño a Sadet. Ella te quiso como si fuera su propia hija. Y Sadet le empieza a hablar y le dice, no te habré dado a luz de verdad, pero te di a luz en mi corazón. Bueno, no sé, le dice tú una cosa así. Y Melek dice, si me hubieras querido, me habrías dicho la verdad, pero ni siquiera le dijiste la verdad al hijo de que tú misma diste a luz. Le robaste a su hijo. Toda mi vida ha sido una mentira. Han jugado con la vida de las personas. Mi vida entera ha sido una mentira. Entonces ahí Sadet se va del lugar y Sinan se quiere acercar a Melek, pero ella le dice que no lo haga. Y Sinan dice, todos nosotros vivimos esa mentira. Tú, yo, Magnur. Está bien, bórrame de tu vida, no me llames papá, pero no le hagas eso a Magnur. Ella quedó destrozada por tu ausencia. Apenas pudo vivir. Después de perder a su hermana, ¿no debería estar junto a su hija? Mi querida, sé que es muy difícil de entender, pero entonces Melek está como así, como en shock, pero dice, Chala era mi tía, perdí a mi tía antes de siquiera poder reunirme con ella, perdí a mi tía, Chala era mi tía, o sea, está, parece como estuviera delirando, pero bueno, pobrecita, acaba de recibir una noticia. Vemos a Sadet que golpea la puerta de la habitación de Magnur y no le dicen, no, como no, nadie le dice nada, abre la puerta y entra y no la ve. Y Magnur la tenemos saliendo de la casa siguiendo a esta niña. Que es bárbaro, ¿no? Porque la casa está llena de hombres, pero Magnur sale siguiendo a la nena y se va para afuera, a la calle. O sea, no hay ningún hombre vigilando nada ahí. Supuestamente están todos vigilando porque Jimshek está suelto. Pero no, ella sale así, baja, baja, baja. Entonces, Magnur sigue caminando y llega como a una autopista, bueno, a una avenida y ve a la nena enfrente. Entonces ella dice, chala, chala, y estira los brazos y empieza a caminar mirándola, y empieza como a cruzar la avenida sin mirar. Entonces tenemos a Sinan y a Melek, perdón, Sadet llegó a avisarles corriendo a Sinan y a todos ahí. Sinan se desespera, llama a Chabush, a los hombres, bueno, está, por supuesto que nadie la vio. Se van corriendo a buscarla, logran llegar al lugar y empiezan a gritarle que Magnur, no sé qué, y Melek le grita, hermana Magnur, por favor, hasta que viene un auto y ella está cruzando mirando a la niña. Entonces cuando está haciendo eso, ahí Melek le grita, mamá, y le grita a mamá y ahí como que Magnur reacciona y a su vez Melek la agarra y la tira para atrás porque el auto le va a atropellar. Entonces se caen las dos. Entonces Melek le agarra la cara a Magnur y le dice, mírame, ¿estás bien? Mírame, estoy aquí contigo. Y Magnur dice, Melek, hija mía. Entonces Melek al final, bueno, está emocionada y le dice, mamá. Ahí Magnur la abraza, las dos están emocionadas y Melek le dice, ahora estoy aquí para ti. Y Magnur dice, hija mía. Sinan se les acerca y le hace caricias en la cara a Magnur, le agarra la mano y Sinan dice, sanaremos juntos, ya no nos separaremos nunca más,
Magi nunca más. ¿Por qué le dice Magi? Tenemos a Doan con Berram en el auto. Entonces Berram le dice, sabes que nuestro dolor nunca se apagará y quien se fue no va a volver. Dice, mira, si quieres no te manches las manos con sangre. Yo ya estoy destinado a recorrer este camino. Déjalo, Doan. Y Doan dice, para mí solo queda un camino, Berram, y ese camino está claro. Ahí Sinan llama a Doan y bueno, le cuenta que al final le tuvo que surgió la situación de contarle la verdad a Melek. Y Sinan dice, ahora Melek está junto a Majnur, ojalá se alivie su dolor por Chala. Entonces Berram escucha, porque está escuchando todo. Berram dice, no supimos proteger a Chala, tú protege a Majnur y a su hija. O sea, Berran como que ahí lo muestran, vieron que siempre está ese tema con Sinan por el tema de Magnur, pero bueno, se ve que ante el dolor que está sufriendo Magnur, como que Berran prioriza que Magnur esté bien y le pide a Sinan que la proteja, ¿no? Que él no pudo hacerlo en definitiva. Entonces Doan le dice a Sinan, o sea, en el altavoz, me alegro mucho por ti, por Melek, pero más me alegro por Magnur, le han devuelto las ganas de vivir. Y Berram dice, ojalá Chalo hubiera podido verlo, ojalá. Y ahí Doan se emociona y bueno, que entonces dice a Sinan de cortar la llamada. Bueno, está. Sinan le dice que quiere a dónde está yendo, que le dice que va a estar yendo a buscar a Jim Shek, le dice que quiere ir con él y por supuesto que Doan le dice que no. Y Sinan le dice a Berram que proteja a Doan, si no, o sea, como digo, si no, la que te verás conmigo. Es muy gracioso porque si no, nunca hace nada en definitiva, pero como que amenaza a Berram que cuida al hermano y Berram dice entendido. No sé, es algo bastante agradable dentro de todo porque Berram, bueno, no está luchando ya con Sinan por Magnum. Berran dice, le dice a Doan, después que cortan la llamada, he oído mucho sobre ese lugar del desgraciado de Shimshek, pero nunca me invitaron. Doan dice, dicen que la muerte no espera invitación, Berran. Parece que mi destino era llegar allí hoy. Sinan está en la sala y bueno, aparece Melek, bueno, que todavía está conmocionada, ¿no? Lo mira raro a Sinan, como que un poco que no digirió todavía lo que pasó. Sinan ahí le agarra la mano y le dice, las salas de Maginur están rotas, no tiene a nadie, a partir de ahora una de sus salas serás tú y la otra seré yo. Por ella tenemos que estar bien, por tu madre, hermosa hija. Y ahí a Melek se le caen las lágrimas y bueno, y después Melek le comenta que necesitan el medicamento de Magnur, que necesitan saber, también necesitan saber el nombre o el nombre del doctor que la atiende. Entonces Melek ahí como que se le ocurre algo y va a buscar un bolso y agarra un celular y dice, este es el celular de Chala. Dice, yo sé la contraseña para ver si encuentran el nombre del médico de Magnur. La verdad que todo es un despropósito porque Didem perfectamente sabe el remedio que toma Magnur, o sea, todo esto fue una cosa que no tiene gollete, como se dice por acá. Y además, ¿por qué está el teléfono de Chala en un bolso? ¿Y por qué ella sabe la contraseña? O sea, no. Buah. Bueno, ahí de repente vi un mensaje de un audio que dice doctora Gokchan, algo así. Entonces, justo hay unos audios de una doctora. Dice, ¿será la doctora de Magnur? Buah, está, dejémoslos pasar, ¿no? Entonces dice, bueno, vamos a escuchar. Y ahí el mensaje de la doctora dice, señora Chala, intentó comunicarse conmigo, pero ya no quiero involucrarme más en el asunto del bebé de su hermana. No puedo ayudarla con la demanda porque me estoy mudando al extranjero. Pero antes de irme debo confesar otra verdad que conozco. Ni siquiera su hermana Magnur lo sabe. Aquel día durante la cesárea no dio a luz solamente una niña, también tuvo un niño. Ay, Dios mío, qué invento, por Dios. Buah. Sinan y Melek, bueno, quedan en shock
siguen escuchando y en un momento la doctora dice que Tahir no quiso al bebé porque tenía una deformidad de la columna vertebral, y dice el nombre. Entonces Sinan le pregunta, o sea, la doctora dice el nombre, Sinan le pregunta a Melek y Melek dice sí, es algo severo, incluso puede afectar el corazón o los pulmones, como que tuvo algo grave. Siguen escuchando el mensaje de la doctora y dice, no sé qué fue de ese bebé, pero su estado era grave, quizás murió. Le enviaré el certificado de nacimiento para su demanda, eso es todo lo que sé. Bueno, ahí cuando se acaba el audio los dos están que no pueden creer, ¿no? Ahora, yo en ese momento me preguntaba si no sería, siempre estoy con que Yilmaz puede haber sido el hijo de Majnur. Para mí era más grande, es más grande de 25 años. Yo dije, capaz que Yilmaz y estuvo un lío porque está con Melek y ahí se mató un lío de que son hermanos, no sé. O también pensé que podía ser el muchacho que es hijo de Jimshek. También podría ser, pensé que podía ser él. Wow. Alguno de los dos para mí, bueno, tampoco hay tantas opciones de muchachos jóvenes, pero no sé, me dio la idea de que podían ser uno de esos dos. Pero este invento del hijo acá último momento, ay, no sé, wow. Sinan y Melek quedan alterados y bueno, ahí Sinan maldice a Tahir nuevamente y entonces Melek duda si se lo deberían decir o no a Majnur y Sinan dice no. Dice que no se lo van a ocultar, que ya se acabaron los secretos. Y Sinan dice, mi hija y mi hijo estarán conmigo, abraza a Melek y dice, lo encontraremos. Bueno, cuando le cuentan a Majnur, ay, no, es todo un delirio, la verdad, esto del bebé, ay, no tiene pies ni cabeza este invento de último momento. Bueno, ahí Majnur habla y dice, ¿dónde está mi bebé? Entonces Sinan dice que la doctora no lo sabe, dice, el maldito de mi padre no quiso al bebé, el señor Tahir murió y se fue, pero los daños que nos causó parecen no tener fin. Entonces Melek le dice a Sinan que por qué no le preguntan a Lamia, que dice, es la caja negra de Tahir. Entonces ahí Majnur como que se levanta muy decidida, Sinan no quiere que se levante porque todavía no está bien, pero ahí Majnur lo mira como firme y le dice que no la detenga. Y ahí como que se levanta. Y yo dije, se levanta y va a encarar a Lamia y ahora como que habla, ¿no? Porque Majnur está hablando. Como que no habla de corrido, no dice algunas cosas y digo, va a encarar finalmente a Lamia. Buah. Igual pasamos a otra escena. Está el hijo de Jimshek, que llega a esas caballerizas con el que está Jimshek, y Jimshek le recrimina que haya ido a casa de Chala, se ve que se enteró, y le dice, y el chico le dice, tenía todo bajo control. Es un chico que es todo como se hace todo, el que se la sabe toda, y aparte está medio loco. Entonces Jimshek le dice que no lo vuelva a hacer, que no te vuelvas a acercar a ellos. Ahí un hombre llega para decir que Doan no se quedó quieto, dice que llevó a los otros mafiosos al pabellón de caza, pero que quitaron las cámaras. O sea, saben, o sea que cuando él los metió adentro de la casa y los encerraron y todo eso, no había más cámaras, o sea que no saben qué pasó. Entonces dice, podría estar preparando un plan para llegar a usted, le dice a Jimshek. Y Chemo, que es el hijo de Jimshek, dice, ¿cómo averiguaremos qué está pasando? Y Jimshek dice, no es necesario averiguar nada, él viene para acá. Y ahí hay un flashback de Jimshek hablando con Zulal, que es la mafiosa, que le dice que cuando Doan le pregunte dónde está Jimshek, le dé la dirección dónde está. O sea, de esas caballerizas, de ese rancho, no sé, le llaman de distintas maneras, el rancho, vamos a decirle. Entonces Zulal le dice, si le digo, saldrás perjudicado. Y Jimshek dice, cuando él llegue, ya no estaré allí. Voy a preparar una bienvenida digna de ellos. Entonces Zulal le dice, ¿vas a matarlo? Ahí termina el flashback y Jimshek le dice a su hijo, así como acabaste con Chala, acabarás también con el doctor de un solo disparo, ¿entendido? Y Chemo le dice, no te preocupes por nada, papá. Y Jimshek dice, mi confianza por ti es infinita, pero no olvides esto, un león herido nunca abandona la caza.
se vuelve aún más salvaje. Una parte de la mente del doctor fue enterrada junto a Chala. Ahora es el momento perfecto, ¿lo entiendes? Tu dedo no temblará en el gatillo. Y Chemo dice, mi dedo no temblará ni fallará. Llevo toda mi vida esperando este día para poder saldar mi deuda contigo, papá. O sea, es como que, o sea, algo le debe este chico, que evidentemente, por lo que dan a entender, o sea, parece que el chico sabe que no, como que no es su hijo biológico, ¿no? Porque le dice, porque lo que le debe, tengo que saldar una deuda contigo, como que lo hubiera criado, como que no fuera hijo de él. Entonces Jim Jack dice, hijo mío, lo abraza, ahí Jim Jack se va y Chemo queda diciendo, ven aquí, Don Angelou, es tu turno. Alten y Cefa están ahí en ese lugar, en ese escondite, y Alten le dice, mientras estos hombres no nos estén prestando atención, tenemos que avisarlo a Jim Jack inmediatamente, y Cefa le dice, no lo entiendes, yo ya no voy a trabajar para Jim Jack, al contrario, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para meter en prisión al asesino de Chala y de Tahir. No, dice papá Tahir, que esto la verdad que no lo entiendo. Lo de Chala sí, pero de papá Tahir, cuando Tahir les mató al padre y les robó todo. O sea, pero más allá de que les robó todo, les mató al padre. Por lo menos que diga que no lo quiere ayudar porque él no es un asesino ni nada. O sea, se fa, pero que diga porque mató a Chala y a papá Tahir. No, no. Entonces Alten dice, así, eso dices. Y Cefa dice, sí, bueno, tú sabrás. ¿Y qué pasa? Alten arma un escándalo para que se acerquen los hombres diciendo que Cefa tiene un transmisor, que es el que para que Jim Jack llegue al lugar, se lo trata como a él, como de espía, y hace como que los hombres se lo lleven para revisarlo. Bueno, los hombres se llevan a Cefa como para desnudarlo, porque no anda a saber dónde lo tiene, y ahí Alten llama a Jim Jack, y Jim Jack le dice que le mande la ubicación del lugar. Entonces después llama al hijo, que el hijo ya está con todo puesto, el arma, todo armado para matar a Doan. Y le dice que encontró a Alteña Cefa, entonces dice, vamos a recogerlos. Doan fracasó, recuperaré mi apellido, me quedaré con el puerto y cuando Doan muera ya no quedará ninguna fuerza capaz de enfrentarse a nosotros. Lo estamos logrando, hijo mío. Ahí Chemo dice, son noticias excelentes, ya solo nos queda Doan como problema. Jim Jack dice, no creo que Doan sea un problema porque confío mucho en ti. Y Chemo dice, no te preocupes, todo marcha bien, estoy esperando a que llegue. Entonces Jim Jack dice, bueno, perfecto, manténme informado. Ahí uno de los hombres de Jim Jack le dice que puede ser peligroso que vaya con ellos a recoger al Alteña Cefa y Jim Jack dice, ya no hay peligro alguno, Doan va camino al rancho. Está yendo a toda velocidad hacia su propia muerte. Mientras Chemo elimina a Doan, nosotros recogeremos a Alten y nos iremos, así de simple. Entonces el hombre ahí de Jim Jack le dice, Chemo es un francotirador excelente, pero... Entonces Jim Jack dice, ¿pero qué? Nosotros también podríamos haber acabado con Doan, no era necesario poner a su hijo en peligro. Entonces Jim Jack dice que ustedes mataran a Doan no tiene mérito. Hay cosas que ustedes no saben. Es Chemo quien tiene que matar a Doan. Ahí está la clave de todo este asunto. O sea que a mí me da la sensación de que Chemo es el hijo de Magnur y Sinan por lo que dice, porque por algo quiere que sea Chemo quien lo mate, o sea, como que lo mate a alguien de su propia familia. La verdad que en todo caso, si es por esto, que la gracia o la clave de todo es que un miembro de la familia mate a los Angelou, es que el chico hubiera matado a Tahir en lugar de él, ¿no? Si el chico está, supuestamente Jim Jack le llenó la cabeza con que tiene que vengarse de los que le hicieron daño a Jim Jack. Tahir fue el principal, entonces el chico debería haber matado a Tahir. Lo que pasa es que me parece que este invento de este muchacho lo agarraron después los guionistas. Salieron con esto después. Bueno, Sinan y Melek llevan a Majnur a la sala donde están Guluyan con Sadet y Lamia.
Pero vieron que yo dije, Magnur se levantó como muy decidida, porque habían quedado que les iban a le iban a preguntar a Lamia por la existencia de ese supuesto hijo que tuvo Magnur. Pero Magnur está ahí, calmadita, quietita. Yo la verdad que no entiendo. Yo creo que después de la muerte de Chala, y no sé, de que empezó a decir a ciertas palabras, que iba a agarrar a Sadet y a Magnur, perdón, y a Lamia les iba a decir algo. Y tampoco se ve que Sadet y Lamia le hayan pedido perdón por haberles robado a la hija, por lo menos. No digo Lamia porque sabemos cómo es, pero Sadet, toda siempre buenita, toda así. No, no, muy fuerte. Y Magnur bancándose de yo no puedo creer. Bueno, se supone que está medio en shock porque murió Chala, pero con más razón. Si Chala siempre quería, Magnur sabía que Chala quería demandarlas por secuestro de un menor. Y está ahí con ellas. No, no puedo entenderlo. Buah. Melek se acerca a Sadet y le dice, estaba dispuesta a dejar atrás mi resentimiento hacia ti, pero veo que construyeron un mundo basado en mentiras. ¿Cómo pudieron hacernos esto? Entonces Sinan les pregunta a Sadet y a Lamia si sabían que Magnur tuvo un hijo, que había un gemelo. Y ahí Sadet grita, ¿qué? O sea, que se ve realmente que está sorprendida. Y Lamia no, Lamia callada, entonces Sinan la mira, o sea, se da cuenta, y le grita que hable, dice, al menos hoy deja de ocultar cosas, todos esos secretos que escondieron, robaron 25 años de vida, me robaron mi vida, la de esta mujer. Entonces le grita a Lamia, habla. Entonces Lamia dice, la doctora dijo la verdad. Bueno, ahí Sinan enloquece, le recrimina y le obliga a que hable, que no oculte más nada. Y Magnur sigue callada, ¿eh? No sé, la verdad no puedo entender. Lamia dice, no hicimos nada. Porque le dice, ¿qué le hicieron al bebé? Pregunta Sinan. Y Lamia dice, no le hicimos nada, yo me enteré años después. Tahir lo vio en el hospital, el niño estaba muy enfermo, había nacido con grandes deformidades, dijeron que estaba muy enfermo y que probablemente no viviría mucho. Y Tahir lo abandonó en el hospital. Cuando lo supe, le dije que lo fuéramos a buscar, dice, es nuestro príncipe, nuestro futuro, pero Tahir me prohibió que volviera a hablar de él. Y yo, pensando que quizás había muerto, no dije nada. Y también le dice en un momento a Sinan que no se lo contó nunca porque tenía miedo que sufriera, no sé. Y Sinan le grita, Sinan grita, está furioso. Y Sinan dice, los pecados que cometieron no tienen perdón. Aunque yo las perdonara, Dios no lo hará. Y eso se lo dice por Lamia y por Tahir, me parece. ¿Cómo pudieron abandonar a una criatura tan pequeña? ¿Cómo pudieron hacerle eso a un bebé indefenso? Y ahí Magnur llora, pero no reacciona. Entonces Sinan dice, ¿acaso el bebé no era de tu propia sangre? Le dice a Lamia, ¿no? Sinan se acerca a Magnur, se sienta al lado y bueno, le pide a Melek que la saque de ahí. Y ahí Lamia está llorando, cosa rara, que Lamia tiene sentimientos. Sinan vuelve a increpar a Lamia, sigue hablando de los pecados, que no va a tener perdón nunca, no sé qué, se va furioso y Sadet la mira a Lamia como con reproche, ¿no? Y Lamia le dice que, dice, si hubiera sabido, dice, si yo hubiera sabido, también lo habría traído como hice con Melek. Bueno, ahí Uluyan empieza con unos dolores fuertes y ahí les termina contando que está embarazada, entonces Sadet dice que van a ir al hospital. Melek llama a Doan y ahora Doan está en el auto con Fantasma. Esta parte no entiendo porque Doan estaba yendo a buscar a Jimshek con Barram, pero ahora es lo que yo creo que iban a hacer, no sé si me hice lío, pero bueno. Doan está con Fantasma en el auto. Melek lo llama. Bueno, ahí Melek empieza a hablar, no sé si decirte tío, porque siempre fuiste mi Abby, bueno, que siempre me protegiste. Bueno, empiezan a hablar de ese tema, como que le hace ver que ya sabe la verdad, bueno, está. Y Melek le dice que le pregunta como en qué está la situación y él dice, le voy a ajustar cuentas con esta gente que tanto daño nos hizo y Melek le dice que por favor que lo haga. Él le promete que sí. Dice,
Y Doan le dice, ahora tú ocúpate de recuperar el tiempo perdido con tu madre y con tu padre. Y Sinan le cuenta lo del hijo, este hijo varón que tuvieron. Bueno, ahí Doan también, por supuesto, queda de lado. Y ahí le cuentan todo y le hablan de la enfermedad que tenía. Yo no sé si es una enfermedad o es una condición o es una deformidad en la columna, pero no sé, ellos le llaman enfermedad, no sé. Entonces Doan dice, y Doan le dice, sí, es grave, la verdad que sí, Sinan le pregunta y Doan dice que sí, que es algo realmente que es grave, no sé qué. Y cuando corta, dice, ay, señor Tajir, tus pruebas nunca terminan, a ver con qué más vas a ponernos a prueba. Recuerden que la sigla ABI significa Ailevir Imtihandir, que significa la familia es una prueba. Entonces siempre hacen referencia a esto. Bueno, Sinan les promete a Magnur y a Melek que va a encontrar al niño. La verdad. Porque Doan les dice, cuando yo termine con esto, perdón, eso me lo olvidé. Cuando yo termine con esto, como que va a ayudar a encontrar al niño. Pero obviamente que Doan lo va a hacer, porque Sinan siempre dice eso, él habla, pero no hace nada, porque la verdad que no sirve para nada, la verdad. Bueno, sí, Alten y Sefa están ahí y Alten dice, Sinan se debe estar desviviendo por consolar a Magnur, y Sefa le dice, le han matado a su hermana, tiene un poco de compasión, si no la consuela hoy, ¿cuándo lo hará? Y ahí Alten dice, que la consuele todo lo que quiera, que Magnur se quede con Sinan si quiere, yo ya he sufrido bastante por culpa de Sinan y de la familia Angelou. A partir de ahora voy a disfrutar de ser una Tejdali. También voy a quitarles a mi hija y le cambiaré el apellido. Será Tejdali. Mi hermano y yo recuperaremos céntimo a céntimo todo lo que ese hombre llamado Tajir les quitó a mi padre y a nosotros. Dice, no escribió en el puerto el apellido a Tejdali allí por casualidad. ¿Se acuerdan que Shimshek hizo con fuego todas las letras del apellido? Se alzará y yo empezaré a vivir la vida que merezco. ¿Y tú qué opinas de todo esto, Sefa? Porque nuestro hermano está a punto de llegar. Piénsalo bien, elige tu bando. Y Sefa dice, no voy a participar en nada que ponga en peligro la vida de Guluyan. Y Alten dice, bravo por ti, tan tonto enamorado. La chica te echó de su vida y tú sigues consumiéndote por ella. Ahí se escucha como un ruido de auto y Alten dice, por fin ha llegado mi hermano. Entonces es Shimshek que llega, que se baja con sus hombres y se sorprenden de que no haya hombres afuera, no haya seguridad. Shimshek dice, no me gusta esto, y uno de sus hombres le dice, si quiere entramos nosotros y usted se queda en el auto. Y Shimshek dice, ¿crees que he venido hasta aquí para quedarme escondido en el auto? Entonces le da órdenes a sus hombres para que se dispersen, que unos queden afuera, otros entran con él. Y bueno, y Chemo sigue esperando a Doan, ahí está con todo pronto, con el arma pronta, y llega un auto, entonces Chemo dice bienvenido Doan, y tiene la mira al auto, está esperando que se baje. Este es el final de la primera parte del resumen del episodio 18. No te pierdas el siguiente video con la segunda y última parte del episodio 18 de final de temporada de Abby. Gracias, Gurishurus.